Y voy a invitarles para abrir la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 17. Vamos a leerlo desde el verso 24 al 29. El libro de los Hechos, el capítulo 17, versos 24 al 29. Busque su Biblia, ahí está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos, capítulo 17, versos 24 al 29, que dice de la siguiente manera: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de ellos algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. El título de la enseñanza hoy es El Dios infinito con el hombre. El propósito es motivar a establecer o permanecer. Si ya estableció, permanecer en una relación personal con Dios. Si no tiene una relación personal con Dios, le invito para que usted establezca esa relación con el Señor. Si ya la tiene, permanezcamos. Hay personas que no buscan a Dios ni siquiera para pedirle por sus necesidades, porque piensan que Dios está tan ocupado que no tiene tiempo ni disposición para atenderles. Hace unos días, hablando con una señora, compartiendo la palabra, una hermana nos llamó y nos dijo que quería que le habláramos a una amiga suya. Y entre otras cosas, ha habido varias personas que están inquietas por venir, nos están llamando que quieren venir. Entonces, esta persona nos decía esto: yo no le pido a Dios porque yo pienso que Él está muy ocupado como para escucharme. Entonces hay personas que sí, unas abusan pidiéndole mucho y otras piensan que como Dios está por allá lejos y cuida de todo, estará tan ocupado como para escucharles, entonces no acuden a Dios. Pero la verdad es que no hay pensamiento más alejado de la realidad que este. La Biblia nos muestra a un Dios infinito en poder y majestad, que sí está principalmente interesado en el ser humano, aunque éste sea inmortal, finito y pecador. Entonces, en este estudio esta noche hablaremos de lo que en teología se conoce como la trascendencia y la inmanencia de Dios. Entonces, la trascendencia de Dios es lo que excede el conocimiento común, eso es trascendencia, lo que excede el conocimiento común y va más allá de la experiencia. La trascendencia es uno de los atributos naturales de Dios. La primera pregunta que quiero plantear para la discusión es: ¿cómo define a Dios? ¿Quiere escribir usted allí cómo usted, en sus propias palabras? Yo sé que Juan 4:24 define a Dios. Dios es espíritu. Pero usted, ¿cómo define a Dios? Escríbanos allí en el chat de Facebook y ahorita podemos leer sus comentarios. ¿Cómo define a Dios? Entonces, trascender viene del vocablo latino. Está compuesto de dos palabras: trans, que quiere decir al otro lado de, y ascendere,
que quiere decir subir, ascender. Entonces, trascender quiere decir rebasar, pasar por un lado, pero subiendo. En sentido general, trascender significa superar algo, por ejemplo, superar un obstáculo, superar un límite. Cuando hablamos que se trasciende la muerte es porque pensamos ir más allá después de morir, eso es trascender. Entonces, trascendente es todo lo que rebasa el mundo de nuestros sentidos. Dios es espíritu y como tal es infinito. Entonces Dios es infinitamente trascendente. Eso quiere decir que Dios no necesita del mundo para existir. Dios excede la comprensión por parte de todo ser creado. Y por otro lado, Dios penetra en lo íntimo de cada ser creado para moldearlo y conducirlo según su propósito. Hay muchos versos que nos hablan de la trascendencia de Dios. Dios va más allá, Dios supera nuestra realidad, Dios supera nuestra mente. El hombre no puede entender a Dios en su totalidad. Dios es totalmente distinto, aunque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sobre todo en asuntos de carácter y esto, pero somos totalmente distintos a Dios. Hay un texto en Isaías que dice mis caminos son más altos que sus caminos. Recuerdo que en el culto de ingleses era el texto base, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Es la trascendencia de Dios, es muy distinto Dios a nosotros. Y por eso es que nosotros no podemos entender a Dios y ni su obra ni cómo Él trabaja, porque dentro de esa trascendencia nuestra mente finita no puede ni siquiera definir a Dios. Yo les pregunto cómo define a Dios y usted se va a ver como en problemas de pronto para definir quién es Dios, qué es Dios, porque él trasciende a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento. Pero Isaías capítulo 40 versos 12 en adelante nos dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Por supuesto se está utilizando una figura retórica, la personificación, para comparar a Dios como por ejemplo la mano de un hombre. Y no es que Dios literalmente tenga una mano en el cielo, sino que se está usando de esa figura, pero para hablarnos de su trascendencia, de su grandeza, que es incomparable. Mire, y pregunta, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Está refiriéndose seguramente el escritor a las aguas que hay en este planeta. Toda esa cantidad de aguas, creo que solo la tercera parte de la tierra es seca, el resto es agua, si no estoy equivocado en mis números. La mayor cantidad de esta tierra está compuesta de agua. Y dice aquí el escritor: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas, los collados. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? El verso 28 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este es un perfecto ejemplo de la
trascendencia de Dios. Dios trasciende a nuestro entendimiento, trasciende a nuestra razón, trasciende a nuestro poder, trasciende a esta dimensión. Dios trasciende a nuestra capacidad. Dios trasciende el universo porque Él mismo lo sustenta. Entonces, ¿cómo define a Dios? No sé si podemos leer algunos comentarios si los tenemos. ¿Cómo define a Dios? Luz Karime Cervantes dice: un ser lleno de gran amor por su creación, aquel que creó todas las cosas y por él mismo todas ellas subsisten. Y Tennessee León dice: Dios es eterno, creador, vida y amor. Muy bien. Entonces hablamos de esa trascendencia de Dios. Dios trasciende, va más allá. Dios nos supera. Dios nos supera. El hombre ha pretendido lo contrario, superar a Dios. Cuando la serpiente engañó a Eva, esa fue una de los argumentos para hacer dudar a Eva de la palabra de Dios y para despertarle ese deseo por comer de aquel árbol de la ciencia y del bien y mal. No, lo que pasa, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que serán como Él, conociendo el bien y el mal. Eso es querer igualar a Dios en su esencia, en su naturaleza, pero la trascendencia de Dios no se puede ni alcanzar siquiera, mucho menos superar, porque todo lo que es fuera de Dios ha sido creado por Dios. Él trasciende el tiempo y trasciende el espacio. La inmanencia es el otro término que mencioné ahora, la inmanencia. Y esta palabra inmanencia procede también del latín inmanere, que quiere decir quedar dentro, permanecer en. La inmanencia es la contraparte de la trascendencia. Teológicamente, la primera, la inmanencia, connota la presencia de Dios dentro del mundo y todos sus procesos. Hablamos de la inmanencia de Dios, es la participación, el entrar Dios aquí en este mundo, participar Dios dentro de lo creado. La trascendencia nos habla de la superioridad de su existencia por sobre todas las cosas, más allá de la esfera temporal. Trascendencia de Dios, inmanencia de Dios. Y es interesante porque este concepto, que nosotros lo sabemos, yo sé que lo sabemos, lo hemos oído mucho en las predicaciones, pero este concepto nos puede ayudar a aclarar algunas cosas y fortalecer nuestra fe. Saber de la trascendencia de Dios nos hace confiar en ese poder infinito, que Él puede todas las cosas. Mire un verso que habla de la trascendencia de Dios. Para Dios todo le es posible. ¿Sí? Nada es imposible para Dios. Cuando uno piensa en eso, uno dice: si Dios está por mí, ¿quién es contra mí? Él es trascendente para Él. Por eso es que Él resucitaba a los muertos y echaba fuera a los demonios y en su esencia espiritual o estando aquí en Cristo. Y vamos a hablar un poquito de eso en Cristo. Entonces, pero la inmanencia de Dios, vamos a decir, la trascendencia de Dios nos muestra su poderío. Pero la inmanencia, el hecho de que Dios venga, manifieste su presencia, no solo la presencia manifestada en sí, sino ejerciendo presencia física aquí, nos habla ya no solo de su poderío, sino que nos habla de su amor, de su gracia, de su misericordia. Entonces Dios viene a participar dentro de su creación. Les planteo la segunda pregunta: ¿de qué manera ha experimentado usted a Dios? ¿De qué manera ha experimentado usted a Dios? Si puede ser un poquito específico, mejor.
De pronto una respuesta muy general sería, no, yo lo he sentido aquí, siento en mi ser, siento un gozo. Pero si de pronto ha tenido una experiencia, ¿cuál es la manera en que usted ha experimentado ese Dios trascendente que ha sido inmanente en usted, que ha venido dentro de usted o que ha tenido que ver con usted directamente, un encuentro muy personal con Dios? Entonces, la inmanencia es la cualidad de Dios que está en sí mismo, no transita a otros. Eso de la inmanencia de Dios no lo pueden hacer otros. Él es el único que puede venir a estar dentro de su creación. Mire que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero después dice un verso ahí cerquita que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero después dice, el Espíritu de Dios, ese Dios trascendente que creó todas estas maravillas. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No obstante, Dios entonces es tanto trascendente como inmanente. Hay unos atributos que caracterizan la inmanencia divina. 3 particularmente: la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Estos 3 atributos caracterizan la inmanencia de Dios. ¿Cómo es que el Dios creador viene y participa dentro de su creación? Les voy a decir esto: hace parte de su creación. Salmo 139, versos 7 al 10, de pronto combina estos 2 aspectos. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Diciendo el salmista que Dios está en todas partes. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, de aquí, allí tú estás. Ahora, el salmista profetizó algo sin seguramente el imaginarse de lo que estaba diciendo, pero el Espíritu Santo lo inspiró. Si subiere a los cielos, en ese tiempo no habían ni siquiera avionetas, no habían cohetes como los que conocemos hoy que van más allá de la atmósfera a otros planetas. Sin embargo, el salmista habla de esa trascendencia de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ese Seol es ese de pronto ir más abajo a lo profundo de la tierra, tomando la metáfora del sepulcro como ir más abajo de la tierra. Dice, allí también estás tú. Si tomare las alas del alba, todo ese horizonte de oriente a occidente, y habitar en el extremo del mar, si me fuere al otro lado de este globo terráqueo, dice el verso 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La trascendencia de Dios que lo llena todo, pero vemos la participación de Dios dentro de su creación para guiar al salmista y para tomarlo en su mano, para fortalecerlo, para cuidarlo. Así que Dios trasciende. Pablo dice que lo vio dice, en el cielo de Dios fui al paraíso, al tercer cielo. El cielo es el trono de Dios, la tierra el estrado de sus pies. Esa trascendencia, esa eternidad, ese poderío de Dios. Pero vemos ahora a un hombre escribiendo un poema confiando en que la mano de Dios o el poder de Dios viene aquí en la tierra, porque el hombre no puede traspasar el espacio. Nosotros estamos sujetos aquí, debido a la ley de gravedad estamos pegados aquí a esta masa terráquea. Y entonces Dios, dice el salmista, si voy al extremo del mar, en cosas aquí dentro de la tierra, allá me guiará tu mano. Entonces, trascendencia e inmanencia de Dios. Romanos el capítulo 1, versos 19 y verso 20, unos textos que hemos leído mucho, nos hablan de esto. Dice verso 19,
Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Verso 20, pues desde la creación del mundo, trascendencia de Dios, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Pablo le está hablando a aquellos que detienen con impiedad la injusticia, a los que rechazan la justicia de Dios, no tienen excusa. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son? Su eterno poder, su naturaleza divina, trascendente. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Entonces tenemos la trascendencia por un lado, la inmanencia de Dios por otro. Dios trascendente, Dios que lo creó, que lo llena todo. Dios es espíritu, no lo entendemos, no lo hemos visto, pero tenemos la inmanencia de Dios, tenemos evidencia de Dios porque Él se vino y se metió aquí a esta creación. Y por eso tenemos una revelación de Dios y una conciencia de Dios. ¿De qué manera ha experimentado a Dios? ¿Habrá algún comentario para que los escuchemos? ¿De qué manera usted ha experimentado a Dios? Dice que lo ha experimentado en el perdón. Luz Karime Cervantes dice que ella, recién operada de las amígdalas, cuando despertó de la anestesia, el dolor fue muy intenso y al instante recordé que Dios guarda en paz a aquel que piensa en Él. Acto seguido, el dolor desapareció en forma instantánea. Bien. ¿De qué manera ha experimentado a Dios? Ninguno podrá decir que ha visto a Dios. Ahí vemos unos ejemplos, una sanidad, de pronto alguien habrá sentido casi de manera corporal la presencia de Dios o algún milagro, etcétera. Pero nadie nos va a decir, yo vi a Dios. Yo vi a Dios porque Dios es espíritu, es trascendente. Y no tiene forma, nadie, la Biblia dice que Él habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, la tercera pregunta es esta: ¿la encarnación de Dios es un milagro? ¿La encarnación de Dios es un milagro? Es importante que nosotros establezcamos la diferencia entre lo que es la trascendencia y la inmanencia de Dios. Porque ambas realidades se cumplen en Él y es una de las tantas paradojas que encontramos en Dios. Y una de esas paradojas que tiene que ver con esta es: Dios es Padre, pero a la misma vez es el Hijo. Es una paradoja. Dios es Padre, pero a la misma vez es el Hijo. Otra paradoja que encontramos en Dios: Él es el juez, a la misma vez es el abogado, etcétera. Entonces, estas paradojas en Dios, por ejemplo, Él es trascendente, como lo hemos dicho, es superior a todo, porque Él creó todas las cosas. Él no ha sido creado, por lo tanto, no está limitado al tiempo y al espacio. Dios no es sustentado por nadie, sino que Él es el sustentador de todo. Pero por otro lado, Dios es inmanente, porque está íntimamente ligado al hombre y está preocupado por él. Dios se preocupa por su creación. Recuerdo que el Señor dijo: no se preocupen por lo que van a comer y a beber. Entonces dice: miren los lirios del campo. No trabajan, no hilan,
pero ni Salomón, ni aún Salomón se vistió con la gloria que ellos, la hermosura que ellos se visten. Las aves de los cielos, dice el Señor, tampoco trabajan, pero Dios las alimenta. Y entonces nos dice a nosotros, ¿no valen ustedes más que ellos? ¿Sí? Entonces, Él está íntimamente preocupado por el ser humano. Entonces, aunque Dios es distinto al ser humano, al mismo tiempo está muy cercano a la naturaleza humana. Y de hecho, muchos sabemos que Él participó de esa naturaleza. Entonces, de pronto usted en su casa, ahorita más tardecito, antes de dormir o mañana, puede leer el Salmo 18, son 50 versos el Salmo 18, pero el Salmo 18 combina estos dos aspectos de la trascendencia y de la inmanencia de Dios. El poder de Dios que lo supera todo, pero al mismo tiempo ese poder cercano a mí. Leíamos los primeros versos al principio del servicio y dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, en su inmanencia, en su participación, viene una serie de versículos y una cantidad de fenómenos naturales en la creación. Pero entonces dice el verso 16, verso 15: entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuerte que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Entonces Dios hace, se lo digo de esta manera, Dios hace útil su trascendencia en favor nuestro. Así que Él no se ufana solo de ser Dios, quien midió las aguas con el de su mano. Mire que yo, hay un verso en Génesis que dice: no contenderá mi espíritu con el hombre porque es carne. Pero esa palabra contender tiene que ver con el hecho de no permanecerá mi espíritu en el hombre porque es carne. Entonces, aquí vemos cómo Dios hace útil su trascendencia en favor del hombre. ¿Cómo? Actuando con esa inmanencia. Pero si nosotros, como lo han hecho muchos, combinamos, o si nosotros mejor llevamos al extremo estos dos conceptos, entonces corremos el peligro de ser llevados a una visión distorsionada de Dios. Si no podemos aclarar bien esto, entonces estos conceptos polarizados, llevados al extremismo, nos pueden llevar a una visión distorsionada de Dios y de su propósito. Porque si decimos que Dios es solo trascendente, es tan trascendente que está por allá tan lejos, podemos caer en el error de ver a un Dios por allá lejano, ajeno al hombre. Como decía aquella persona: no, yo no le pido a Dios, Él está muy ocupado por allá. Y entonces obstaculiza la fe. En Hechos decía: para que palpando lo encontremos. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero dice que Él quiere que los hombres busquemos a Dios para que palpando podamos hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por el otro lado, si aceptamos el hecho de que Dios es solo inmanente, exageramos la idea de esto, entonces podemos pensar que Dios se ha venido a ser parte de su creación y por lo tanto Él dependería de su creación
y sería despojado de sus atributos eternos. Sería despojado de sus atributos eternos. Y mire qué tan delicado es esto. En la era medieval, el papado católico hizo énfasis solo en la trascendencia de Dios y enseñó un Dios trascendente, poderoso, pero lejos por allá. Él no tiene tiempo para venir a ocuparse de aquí estos seres humanos. Él está distante al hombre. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Justificaron su función como sumo pontífice y se ubicaron en la posición de mediadores entre ese Dios lejano y el ser humano. Y aparecieron los santos. ¿Qué son los santos? Según ellos, mediadores. El santo del uno, el santo del otro, el santo del otro. Entonces cada persona, de acuerdo a su santo, acude al santo de su devoción para pedirle, y entonces que ese santo vaya y busque a ese Dios por allá lejano, que está por allá lejos, a ver si lo encuentra y hágame el milagrito. Y se ha elevado a María en la posición de corredentora del hombre, que eso es una herejía, porque la Biblia solo presenta a uno muriendo en la cruz y a uno resucitando por nosotros, Jesucristo el Señor. Y aparecieron las indulgencias. Venga, págueme un dinero y yo ruego allá para que le hagan el milagro, o para que saquen a su mamá. Se murió, estará en el purgatorio sufriendo, deme un dinero y entonces yo intercedo para que saquen a su mamá de allá y la lleven de una vez allá al cielo. Mire que no entender bien estos dos conceptos lleva a la persona a enseñar esta clase de herejías, de errores. Y la gente lo cree. Y la gente lo practica. Y entonces surgen las imágenes de esos santos, o en el caso peor de la idolatría, que asemejan a Dios con cuadrúpedos, animales, etc. No hay mediadores entre Dios y el hombre. Él mismo, siendo trascendente, siendo Dios, siendo santo, Él se hace inmanente al hombre, es decir, Él mismo se viene para que a través de Él mismo podamos nosotros tener acceso a Él. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y no dice que es el sumo pontífice. Bueno, el sumo pontífice sería Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Eso sí lo dice la Biblia, que sumo pontífice quiere decir sumo sacerdote. La Biblia dice que el máximo sacerdote o el sacerdote principal es Jesucristo. Entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Entonces, la mala interpretación de estos conceptos produjo filosofías y teorías distorsionadas desde tiempos muy antiguos acerca de Dios. Y esas filosofías afectaron la enseñanza de los apóstoles acerca de quién es Jesucristo. De ahí surgió el binitarismo, el trinitarianismo y todo esto. ¿Por qué? Porque surgieron teorías acerca de estos conceptos y estos atributos del Señor, y quisieron explicar a Jesucristo, porque el dilema surge es, ¿quién es Jesucristo? Y Felipe tuvo ese dilema, le dijo a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos el Padre y nos basta. Entonces tuvo un dilema. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Ese era el dilema. ¿Quién es? Y se quiso explicar a Jesucristo desde el punto de vista humano, de la razón, de la filosofía. Entonces, mire algunas teorías que surgen acerca de esto. El deísmo. El deísmo postulaba que este Dios alejado no se involucraba con la creación, por lo tanto no gobierna sobre ella. Es una forma muy astuta del hombre de deshacerse de Dios y de su juicio y de calmar su conciencia. No, Dios es tan alejado, tan ocupado y tan lejano que Él no
no tiene nada que ver, entonces hagamos aquí nosotros lo que queramos, el deísmo. El ateísmo, que dice que si Dios está tan lejano, pues a lo mejor ni existe. Y como está tan lejos, pues no lo necesitamos, aquí nos defendemos solos. El secularismo, otro extremo. Secularismo es lo que tiene que ver con la vida civil, ajeno a lo religioso. Entonces el secularismo, que se ha metido mucho en el cristianismo, dice que Dios sí existe, pero que solo se revela en lo sagrado. Por ejemplo, Dios solo se manifiesta y tiene que ver y tiene dominio en el tiempo del culto. De ahí la creencia de que Dios solo se manifiesta en el templo, que aquí está la presencia de Dios, y salimos de allá, ya dejamos a Dios aquí. Y entonces Dios no tiene nada que ver con lo secular, con nuestra vida cotidiana. Dios no se mete en los asuntos cotidianos de la persona. Entonces por eso hay personas que en ese secularismo solamente piensan que tienen contacto con Dios o están ante Dios en el tiempo del culto. Entonces aquí o en el templo donde van son unos y allá en la vida cotidiana son otros. Porque ese Dios trascendente solo se mete en los asuntos sagrados. Entonces el concepto del tiempo del culto, sin de pronto proponernos eso, por eso uno tiene que enseñar que Dios está en todo lugar y estamos nosotros en la presencia de Dios en todo momento, y que a Él hay que tenerle temor en todo lugar y en toda circunstancia, y que su señorío sobre nosotros debe ser sobre todo. El panteísmo fue otra teoría y que se volvió doctrina, una creencia según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina porque Dios es inmanente al mundo. Entonces la exageración de que Dios se vino al mundo, a su creación, es que Dios se metió en todo lo que Él ha creado, por lo tanto todo es Dios. En ese orden de ideas el panteísmo dice que este púlpito, por ejemplo, es Dios, porque la inmanencia de Dios, Dios se metió en su creación. Que yo entonces soy Dios. Y por eso la gente adora a las montañas, a la luna. Eso es panteísmo. Creer que todo eso es Dios, que Dios está en todos los seres. Entonces, si está en todos los seres, todo es Dios, y no es así. Y por último, quiero mencionar el modernismo religioso. El modernismo religioso exagera mucho en lo que es el aspecto meramente experimental, de ahí lo sensacional, y se trabaja mucho para que la persona sienta algo, y entonces se combinan las emociones y todas estas sensaciones, todo lo que es sensible. La Biblia habla de los sensuales, creo que es Judas. El modernismo religioso enseña que la religión se limita a la mera experiencia subjetiva. Entonces hay de pronto creyentes que hasta piensan, no, yo no he sentido a Dios. Y entonces para poder creer que Dios está con ellos, tienen que sentir y tienen que experimentar algo emotivo en sus emociones. Y entonces yo puedo trabajar con eso. Yo los puedo poner a cantar y entonces los puedo poner a saltar y decir que ya sintieron a Dios. O sencillamente les predico un mensaje bien emotivo, los llamo aquí, los pongo a orar y trabajo todo ese asunto de las emociones, y terminamos llorando todos aquí. Y entonces decimos, ay, qué rico sentía Dios, este culto tan bonito. Tal vez fue una experiencia emocional, pero no fue directo, no pudo haber sido Dios mismo entrando en mi vida. Y eso, el modernismo religioso está cargado de eso. Entonces nuestros cultos tienen que ser, y sobre todo hablo, yo sé que estoy en Facebook, pero hablo al movimiento del pentecostalismo. No el movimiento pentecostal, porque el movimiento pentecostal está en Hechos 2. El Espíritu de Dios vino y actuó.
No solamente sobre la faz de las aguas, sino que se metió en los creyentes. Pero el pentecostalismo trabaja con las emociones y las sensaciones. Y entonces, si usted no reacciona de acuerdo a eso, entonces usted está muerto y Dios no está en usted. Dios no ha hecho nada en usted. No importa si usted aquí vino y fue sensacionalista y allá afuera sigue viviendo como sigue viviendo, su carácter no evoluciona, su fe no crece en la gracia de Dios, no sirve a Dios para nada, no evangeliza. Pero usted vino, saltó o lloró, con eso usted está tranquilo, entonces Dios se metió en usted. Puede ser un énfasis en lo experimental. Hay gente que si no llora, entonces no siente a Dios. Y entonces el evangelio se vuelve, es una carga y hay que llorar y es como esa angustia. Y si uno hace como fuerza, y no me estoy burlando, sino que no podemos llevar esto de la presencia de Dios a ese plano, como los otros que se van al otro extremo. No, somos felices, el pueblo de Dios es feliz y como somos felices, pues vámonos allá y tiramos paso y entonces se cruza esa línea. No es que el pueblo de Dios es feliz y volvemos toda una guachafita, una recocha, perdónenme el coloquialismo, pero uno ve gente que no diferencia a Dios. Hay que tenerle confianza porque Él se presenta como nuestro Padre, pero hay que tenerle temor. Temor, ¿no? Es que hermano, vea, preséntese de esta manera porque aquí estamos en la presencia de Dios, pero y luego yo en mi trabajo con el overol o con las botas, Dios no está ahí. Digo, usted tiene una corbata toda hora porque Dios está ahí. Y a veces le ponemos énfasis a las formas y no a la esencia. Por eso no es bueno exagerar en eso de la trascendencia de Dios en la inmanencia. ¿Es la encarnación de Dios un milagro? ¿Habrá algún comentario, Josué? ¿Es la encarnación de Dios un milagro? Y vamos a la última parte de la enseñanza. Dennis y León dice, no es un milagro, es una obra porque nada es imposible para Dios. Y Luz Karime Cervantes dice, creo que en parte lo es, ya que María concibió en su vientre, sin haber estado con varón, concibió por el Espíritu Santo a Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, Dios en Cristo, la hermana menciona ahí a Emmanuel, Dios con nosotros. Entender que Dios, a pesar de ser trascendente, se ha hecho inmanente, es decir, Él mismo vino a esta creación, vamos a decir, vino a esta tierra, para revelarse y para darse a conocer del hombre. Entonces, la naturaleza trascendente de Dios, Dios es espíritu, no tiene forma, no lo podemos ver, todo lo puede. Pero ¿cómo vemos esa naturaleza trascendente de Dios, esa majestad, ese señorío? La vemos en el acto inmanente de la encarnación. Colosenses capítulo 2, versos 2 en adelante dice, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan, mire usted esta palabra, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. No está hablando de dos, porque el verso 3 dice, en quien se hallan, no dice en quienes. Hablando de Dios el Padre y de Cristo, Pablo no está hablando de dos personas, mucho menos de dos dioses. Está hablando de dos funciones de Dios. Porque el verso 3 dice, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si en Dios el Padre se hallaran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Jesucristo no sabría nada ni podría hacer nada. Y Jesucristo demostró poderlo todo y saberlo todo. Él conocía las intenciones, los pensamientos, hizo tremendos milagros. Vamos al otro lado. Si en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se hallaran escondidos o se hallan todos los escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, entonces Dios el Padre se quedó ignorante, incapaz. Eso se concilia en nuestra creencia, en nuestra fe. Jesucristo es Dios el Padre, porque en Él se hayan escondido los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Verso 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esa
toda la plenitud no es una redundancia, tiene un efecto para lo que se quiere decir. No es el tema, pero no es una redundancia, no está mal dicho. No sobra ni la plenitud, porque si es todo es pleno, y si es pleno es todo, pero en él habita toda la plenitud de la deidad. Todo el conocimiento de Dios y todo el poder de Dios habita en Cristo, y él es la cabeza de toda autoridad y poder. Y dice Pablo, y ustedes reciben esa plenitud, ustedes están completos en él. Por eso Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es grande, hermanos. Eso es una verdad que nosotros podemos tener y podemos experimentar, pero es algo grande, es algo maravilloso que Dios haya tomado esa decisión. Entonces, Dios se hizo hombre. A algunos no les gusta esa expresión, que Dios se manifestó. Dios se manifestó o se hizo hombre. En la inmanencia de Dios, entonces nos da pie, nos da el contexto para hablar que Dios se manifestó. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y Juan dice que el verbo se hizo carne. La inmanencia de Dios, el hecho de que Dios se viene a participar aquí adentro de su creación, nos da pie entonces para exclamar, Dios se hizo hombre. ¿Con qué objetivo? Para involucrarse con su creación. Él no solo se manifestó, porque la manifestación de Dios en otro tiempo fue a través de un ángel conocido como el ángel de Jehová, y entonces ese ángel a veces era hasta, de pronto era como una especie de imagen. Pues la manifestación es solamente dar a conocer, pero hacerse carne, por eso fue que a él le clavaron unos clavos en sus manos. Y por eso fue que le hirieron su costado y derramó sangre y agua. Y dejó de respirar y lo sepultaron, porque se hizo carne para involucrarse con su creación, redimir al hombre por medio de la muerte. En la muerte de Cristo Jesús. Es por eso por lo que Él puede y quiere ser nuestro ayudador en todo, porque Él se identifica con nuestra condición humana, condición limitada y necesitada. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está refiriéndose a la palabra de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, atribuyéndole al poder de la palabra de Dios, poder creador de la palabra de Dios. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, yo creo que la encarnación de Dios es un milagro. Sí, es un milagro. Claro. Si no fuera un milagro, entonces ¿cómo hace Dios para hacerse hombre sin dejar de ser Dios? Él lo llena todo ese espíritu, pero entonces viene en forma humana para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es un milagro. Se mencionaba ahora el vientre de María. Un milagro de Dios. Y mencionamos esos milagros que son sobresalientes. Pero este es un grande milagro de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Con qué propósito Dios hace este milagro? Porque Él quería establecer una relación personal con cada uno de nosotros por medio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje
de la reconciliación. Hermano, esto es grande, es maravilloso que usted pueda pensar en un Dios tan grande, tan poderoso, y que pueda tenerlo dentro de su corazón, que Él mismo se haya venido a buscarlo a uno, sabiendo que uno es limitado y pecador. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el apóstol Juan nos dice que debemos permanecer en Él, permanezcamos en Él, confiemos en Él, mantengamos esta relación personal con Él. Y amigos, si tú no tienes una relación con Cristo, empiézala hoy mismo. Dios permanecerá en nosotros. Eso es grande, pero hay una condición: nosotros debemos permanecer en Él. Pablo dice: los que obedecen los mandamientos, Juan dice: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Y que no solamente se vino Él en forma humana para salvarnos, sino que entonces ha permitido otro milagro: habitar en su Espíritu dentro de nosotros para fortalecernos en nuestra debilidad, para guiarnos a toda verdad, para orientarnos, para consolarnos. Hermano, esto es maravilloso. Dios es el Señor de la creación, es el creador de todo, pero también quiere ser el Señor de nuestra vida. Démosle paso a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Honremos a Dios. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y confiemos, hermano. Tiene un problema, una dificultad, está atacado por alguna tentación, o está desanimado, no se deje vencer. El Espíritu de Dios ya no está sobre la faz de las aguas, está dentro de nosotros. Deje que el Espíritu de Dios entre en su vida y lo fortalezca. Vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta noche. Te honramos y te bendecimos, oh Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por los cantos, por las oraciones, por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque siendo el Creador y el Dios infinito, has venido a nosotros para buscarnos, para salvarnos, para ayudarnos, oh Dios. Yo confío en ti, que alguien en esta noche comience una relación personal contigo. Abra su corazón a tu presencia, Señor Jesús. Tu pueblo confía en ti, confiamos en ti, Señor, confiamos en ti, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor Jesús les bendiga ricamente.